Hola, ¿cómo están? En nuestro resumen semanal, en referencia hoy de la semana que finalizó el 14 de abril del año 2017, observamos los índices y comportamiento que han tenido por una semana que para algunos días finalizó el día miércoles, como puede ser el caso de Argentina, y para el día jueves para otros mercados. Y observamos que prácticamente todos los mercados cerraron con caídas en sus monedas de origen, con excepción de Buenos Aires. Si bien hay que mencionar de que importantes caídas se dieron el día jueves, el día que el mercado argentino no operó, porque probablemente quizás también el mercado de Buenos Aires hubiera finalizado con rojos. La caída más importante se vio en el índice Bovespa de Brasil con un 2,74%, seguido por el índice Nikkei de Japón con un 1,76%. Básicamente aquí hay que empezar a tener en cuenta lo que hablábamos en semanas anteriores, la incidencia que está teniendo ciertos conflictos bélicos, no solo los bombardeos a Afganistán, sino también lo ocurrido con el posible o el frustrado ataque a Corea del Norte. En relación a lo ocurrido a los mercados de monedas y analizando los ETF de pares de monedas, analizando inicialmente el ETF UP que habla del dólar index en su gráfico semanal, observamos que la semana cerró con una depreciación del dólar respecto a la canasta de monedas, y si nos concentramos básicamente en relación a qué moneda, podemos observar de que esta depreciación se dio respecto a la libra, donde la libra tuvo una pequeña apreciación. Lo mismo ocurrió con el dólar canadiense, lo mismo podemos observar con el yuan, lo mismo observamos con el ETF que mide la paridad euro-dólar, lo mismo ocurrió con el yen, y donde sí podemos observar que en el caso del peso argentino lo que ocurrió fue una apreciación y no una depreciación, por lo que sí observamos entonces que en esta semana que finalizó el dólar perdió poder adquisitivo en relación a prácticamente todas las monedas del planeta. Analizando lo ocurrido con el mercado de commodities y partiendo de uno de los principales commodities como puede ser el petróleo, observamos que el ETF uso que mide el petróleo en Estados Unidos tuvo un incremento semanal, si bien leve, pero un incremento en fin. Si analizamos otros ETF como puede ser el caso del maíz, también tuvo una pequeña apreciación o un incremento del precio. Lo mismo ocurrió con la soja, que pareció tocar un piso en los 18 dólares y sin ver una pequeña recuperación. Lo mismo ocurrió con el trigo. O sea, lo que podemos observar entonces es que prácticamente en lo que eran commodities de alimentos o commodities de petróleo hubo un incremento en su cotización. Y si hablamos de metales, podemos observar de que el oro tuvo un fuerte incremento, continuó con este incremento de cotización en su ETF. Lo mismo ocurrió con la plata. No ocurre lo mismo con el cobre, un elemento a tener en cuenta. Hay que ver si en esta resistencia, este medio móvil de 20-30 semanas se revierte. Y lo que es importante mencionar que con el acero se dio una importante caída en esta semana, que es un elemento a tener en cuenta principalmente en la industria de la siderurgia. Pero lo que sí podemos saber entonces que en esta semana el dólar se depreció y prácticamente casi todos los commodities incrementaron su valor en dólares, como un elemento a tener en cuenta fundamentalmente en las próximas semanas en cuanto a lo que ocurra con esta moneda. Finalizando nuestro resumen y concentrándonos en lo ocurrido en el mercado local, podemos ver que en las inversiones en renta variable medidas en dólares, el Merval tuvo un incremento del 1,13%. En esto hay que mencionar dos cosas, principalmente que el jueves no cotizó, que fue un día bastante negativo para todas las bolsas y mercados del mundo, y por otro lado por la apreciación que está teniendo el peso en relación a las demás monedas, ¿no? A partir de eso entonces vemos que el índice de dólar de activos argentinos en dólares creció un 1%, y si nos concentramos principalmente en qué sectores, vamos a observar de que sectores como el de la construcción, sectores como de distribución de energía o generación de energía siguen siendo sectores positivos,
de un 6,35% de incremento en dólares para uno, en el caso de distribución de energía, y de construcción casi un 6%, un 5,96%. Otro sector importante es el sector de holding, que también tuvo un incremento del 3,75%, sector donde tiene fuertes inversiones en lo que sería generación y distribución de energía. Las caídas estuvieron principalmente en el sector financiero con un 2,59%, lo mismo que sectores como de telecomunicaciones y peaje también tuvo una caída del 2,59%. Si analizamos lo ocurrido en los mercados, en las inversiones de renta fija, podemos observar que los bonos en dólares tuvieron una pequeña mejora en casi todos sus tramos, con una pequeña caída en el rendimiento exigido y por lo tanto un incremento en sus cotizaciones. Lo mismo que en los bonos en dólar link, excepto los bonos más cortos que ya están prácticamente por vencer, el resto tuvo una mejora en sus cotizaciones. Los bonos en pesos prácticamente sin cambio y con una caída en sus cotizaciones en los tramos más alejados. Quizás en esto viendo un poco los datos de inflación, que quizás estuvieron un poco por encima de expectativas de algunos sectores, y principalmente los bonos de SER, pesos más SER, que también tuvieron una caída en sus cotizaciones y por lo tanto una suba en los rendimientos exigidos. Bueno, entonces para toda la semana, básicamente hay que tener en cuenta nuevamente la importancia que puede llegar a tener blanqueo en cuanto a la inyección de liquidez al mercado local, sectores como distribución de energía que hay fuertes inversiones, lo mismo que en generación de energía, construcción, son sectores que por el momento muestran buenas expectativas. En el caso del petróleo hay que tener en cuenta lo que ocurre con el petróleo a nivel internacional, prácticamente teniendo en cuenta lo que sean los conflictos armados, por supuesto lo que ocurre con la cotización del dólar respecto a las demás monedas, donde siempre se observa, o generalmente se observa que cuando hay una pérdida de poder adquisitivo del dólar respecto a las demás monedas, también se da en relación a las cotizaciones de los commodities, por lo tanto hay subas en las cotizaciones en dólares de los mismos. Bueno, que tengan una excelente semana y nos estaremos viendo, si Dios quiere, la próxima semana.